Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico de esta mañana. Pastor Tony, are you ready, spaghetti? I think we're a little discombobulated this morning. You know what that word means? No, what is the meaning of that? It means we're kind of not like very organized this morning. Hoy día estamos como tambaleando por los cambios que se están haciendo. No se asuste. I guess it's because we closed the kitchen and everybody's upset for today. Creo que es porque hemos cerrado la cocina y todos están pues. I got you upside down. There you go. I can handle. Whoa, I did get that messed up. All right. I even got the message messed up. Muy bien. Incluso las notas están al revés hoy día. Okay. Thank you for coming this morning. Muchas gracias a todos por venir esta mañana. Okay. I need to drink something because I'm still fighting this, whatever you want to call it. Perdonen si Pastor Tony toma unas cuantas bebidas, pero todavía está luchando con la afección a la garganta. This morning's message was kind of challenging for me. El mensaje de esta mañana ha sido un tanto desafiante para mí. It took me like 3.5 hours of not doing anything after I got all my background material done and my studying done. It was just like a struggle like I've never had before. Y quiere confesarles algo. Dice, después de haber tomado notas, de haber hecho sus anotaciones, de haber leído todos los comentarios, le tocó como 3 horas y media poder tener toda la información y de alguna manera organizarla. So I hope the message is well worth it and we learn from it. Pero espero que haya valido la pena y espero que podamos aprender de él. As you can see, it's the same title as last week. Como pueden ver, estoy considerando el mismo título de la semana pasada. Because the question is, how should we live? Porque la pregunta es, ¿cómo deberíamos vivir? We're going to be in Philippians 1:21 through 30. Y vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 1, del verso 21 al verso 30. You're going to learn again more about me. Van a poder conocer unas cosas más sobre mi vida, dice Pastor Tony. Something that, 'cause obviously I've had quite a few life experiences. Porque ustedes se imaginarán que Pastor Tony ha tenido pues muchas experiencias. And I think they are sometimes helpful in the message. I hope they're helpful. A veces considero que mi experiencia de vida puede ser de buena ayuda para el mensaje. Bueno, espero que sea de ayuda. So again, thank you for being here and thank you for putting up with our little chaotic morning here. Así que les agradecemos a todos por estar aquí, gracias por estar acompañándonos, incluso cuando esta mañana ha sido un poco caótica. In a couple of weeks after Carnival, we'll see that video again. Y después del carnaval, otra vez vamos a ver el video de Filipenses. But the next couple of weeks before Carnival, as you know, there's no service during Carnival here. Cuando sea la celebración del carnaval, sabemos que hay pintura, hay cosas afuera y no vamos a tener servicio ese domingo. And if you do come by this area that Sunday, you'll see we're going to have plastic on the front there. Y si pasan por aquí van a ver que vamos a tener que poner mucho plástico en las paredes de la iglesia porque los van a destruir. Jesucito, ¿me darías retorno, amigo? Porque no me escucho y es a veces un caos en mi cabeza. Yeah, we only had a little bit of paint to clean off last year. Entonces, el año pasado tuvimos que mandar a limpiar también. Okay, let's begin our message this morning. Vamos a iniciar nuestro mensaje esta mañana. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we come before you this morning. Padre Dios, venimos ante ti esta mañana. We ask you to bless this morning's study of your word. Te pedimos, Señor, que bendigas el estudio de tu palabra hoy. Help us really be able to get into the mind of Paul this morning. Padre, ayúdanos a poder entrar en la mente del apóstol Pablo esta mañana. And understand what's going on with him. Y poder entender qué estaba ocurriendo con él. In the fact of how he wants to handle the situation he's in. Y también cómo él quería lidiar con las situaciones que él estaba atravesando. Help us understand this book not as a sterile book, but as a person who wrote it, who had much going on in his life at that time. Señor, ayúdanos a entender este libro, no como un libro, sino como algo que alguien está escribiendo a una persona específica en ese momento. We thank you, Lord, for gifting the church with the Apostle Paul. Te doy gracias, Señor, por regalarle a la iglesia al apóstol Pablo. Because even after 2,000 years, we're learning
more and more about you as a result of his writings. Porque la vida del apóstol Pablo es un regalo, Señor, y incluso después de 2000 años podemos seguir estudiando y leyendo lo que él escribió. We know the Apostle Peter mentioned Paul. Sabemos que el apóstol Pedro menciona al apóstol Pablo. He told how that Paul wrote things that was sometimes a little bit tough to understand. Y el mismo Pedro dice que a veces Pablo escribía cosas que eran un poco difíciles de entender. But we know, Lord, that once we commit studying your word, you reveal everything we need to know. Pero sabemos, Señor, que cuando nos comprometemos, tú nos vas a revelar lo que tú quieres que sepamos. So help me, Lord, this morning to equip the saints for the work of the ministry. Señor, ayúdame a esta mañana para poder equipar a los santos en el trabajo del ministerio. I pray all these things now in Jesus' name. Y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Have you ever had to make a choice between two equally desirable things? ¿Alguna vez te ha tocado tener que tomar una decisión entre dos cosas que son igualmente deseables? I had one of those opportunities when I was young. Tony tuvo algo parecido, una situación parecida cuando era joven. I didn't know one of the opportunities was going to be an historic event. Y Tony no sabía que una de esas decisiones involucraba un evento histórico. It was when I was in the Marines. Cuando Tony estaba en los marinos, I was only 17 at the time. solamente tenía 17 años. I was on leave or vacation after I finished my infantry training. Y después de haber terminado su entrenamiento, su primer entrenamiento, había tomado vacaciones. I went to stay at my aunt's house in Wilmington, Delaware. Y Tony tenía una tía que vivía en la ciudad de Delaware y Tony se había ido a visitar a su tía. Yeah, Wilmington is like Cajamarca City. El estado de Willington es como la ciudad de Cajamarca. Delaware is what we call a state in the United States, and I think you call departments. Ok, Willington es la ciudad y algo más grande le llaman ellos estado. Él estaba en el estado de Delaware, en la ciudad de Willington. This was where the orphanage I was that I lived at until I was 11. Y en esta misma ciudad también quedaba el orfanato donde Tony había estado cuando era niño. All my mother's family lived in this city. La familia de la mamá de Tony vivía en esta ciudad de Willington. And being Italian, she obviously had a large family. Y por ser italiano, ustedes saben que los italianos se caracterizan por tener mucha familia, muchos hijos. What happened was my cousin who was my age asked me, I wanted to go to this great giant outdoor music festival in a place called Woodstock, New York. Entonces, mientras Tony estaba de vacaciones, uno de sus primos le dice, Tony, vamos a este festival musical que se llamaba el Festival de Woodstock, New York. This was the first outdoor music festival in the USA. Y este fue el primer festival a puertas abiertas, al aire libre, mejor dicho, en los Estados Unidos. Or in the world. Creo que incluso fue el primer festival al aire libre en el mundo. It was on a weekend. Era un fin de semana ese festival concierto. Our other cousin, who was much older than us, offered me to use his Corvette that weekend. Ahora, otro de sus primos de Tony, que era un poco mayor que él, le había dicho, Tony, si tú quieres, tú puedes utilizar mi carro. Es un Corvette, un Chevrolet Corvette. I don't know if you've seen a Corvette, but it's a very flashy, sports car. No sé si ustedes alguna vez han visto un Corvette, pero es un carro deportivo, un carro bien bonito. And very fast. Y es muy rápido. Being a typical guy, that's the kind of car I like to drive. Y Tony, como todo muchachón, decía, wow, ese carro yo lo quiero manejar. I'm not too thrilled about my Kia out there, but that's okay. Ahora maneja su Kia, ¿no? Pero está bien, dice, está bien. It's not very sporty, No es un carro deportivo. but I still outrace those motorcycles. Pero todavía dice que hace la carrera en las motocicletas. But I'm only allowed to do that when I'm by myself. Pero solo cuando maneja solo, cuando But maneja con la familia. I had a choice to make. Entonces Tony tenía que tomar una decisión. To either go to this music festival that was something new, Ir a este festival, a este concierto gigantesco, or stay that weekend in Wilmington and just ride that car the whole weekend all over the place. o quedarse y manejar ese Corvette durante todo el fin de semana. So I had a choice about going this weekend or staying there. It was I didn't really think it was that big of a deal, the music festival thing. Y entonces Tony tenía que tomar la decisión, ¿me voy al festival o me quedo? Y Tony no era muy consciente de lo que significaba ese festival, So I didn't go. así que no fue al festival. So nothing that large has ever happened in history would happen at Woodstock.
Nunca ha habido nada, nunca ha habido un festival tan grande en la historia como este festival de Woodstock. Now, I don't know if any of you ever heard of Woodstock. Anybody ever heard of the Woodstock Music Festival No a sé long time ago? si alguien ha escuchado del festival de Woodstock. It was probably before most of you were born. Creo que fue antes que nazcan, ¿no? At least Caleb, before Caleb was born. Antes que Caleb nazca, o sea, más de 30 años. But the thing is that the people who sold the tickets for this event thought there'd be about 25 to 30,000 people come. Cuando salieron a la venta los tickets, las entradas para este festival, la gente pensaba que iban a ir 25, 30 mil personas. But over 400,000 people showed up for this music festival. Pero fue tan popular que aparecieron más de 400,000 almas para ser parte de ese festival. 400,000. 400,000 almas. This is why this event was historic. Y es por eso que se convirtió en un concierto histórico. Because there was never an event this big that had that many people come to it in history. Porque nunca ha habido un evento tan grande que alberga a 400,000 personas en la historia. But over 400,000 people showed up for this festival. Así que 400,000 almas aparecieron para este To festival. give you an idea how many people that was there, Para darte una idea de cuánta gente estaba allí, the population of Cajamarca City is around 300,000. la población de Cajamarca es más o menos de 300,000 personas. I think when Carnival comes, it'll be around 400,000. Y cuando llega el tiempo de carnaval sube a 400,000 personas. And these were people just outside on a giant field. Y quiero que imagines a 400,000 personas en un campo, en un terreno. Look at the place, what's it called over here? Capañán, Capañán. como en los alrededores de Capañán, ahí donde venden terrenos. Have that place completely filled with people still wouldn't be big enough. Imagínate que esté todo lleno de personas. 400,000 people. 400,000 personas. Now I learned years later that this was a historic event I missed. Y como les acabo de decir, yo me lo perdí porque tomé una decisión. But I'm glad I did because it was not a very, how do I say, family-friendly event. Pero dice Tony, ¿saben qué? Al final yo me alegro de habérmelo perdido porque no era una cosa familiar, era... In our study this morning, Paul has a choice between two good things. Dicho esto, y traigo esto a colación porque en el estudio de hoy vamos a ver que el apóstol Pablo tenía que decidir entre dos cosas y ambas cosas eran buenas. Christian, I want you to understand what I'm going to share now is something that you need to grasp and get a hold of to help you understand how God works in your lives to help you make good decisions. Y espero, cristiano, que me estés escuchando, que lo que voy a enseñar esta mañana pueda ayudarte a poder asimilar, a poder digerir el ejemplo del apóstol Pablo cuando tienes que tomar una decisión entre dos cosas buenas. He's going to make a choice believing God is in control. Porque cuando Pablo tiene que tomar una decisión, él decide confiar en que Dios tiene el control. This is a choice I hope none of us have to make. Y a veces es una decisión que nosotros no debemos tomar. According to Paul, it was a choice between two good things as far as he was concerned. Y cuando vamos a ver el ejemplo de Pablo, eran dos cosas buenas en las que él tenía que decidir. He didn't see one as a good choice and another as a bad choice. Entonces, no es lo mismo cuando tú tienes que decir entre lo bueno y lo malo. He struggled with what would be, but he trusted God through this challenging situation. Entonces, él tenía que poner la confianza en Dios en esta situación. He knew God would help him make the best choice. También Pablo sabía que Dios le iba a ayudar a tomar la decisión correcta. Now listen to what I say here now. Escuchen por favor lo que voy a decir ahora. This is an example of free will working with the sovereignty of God. Este es un ejemplo que pinta muy bien el libre albedrío y la soberanía de Dios. When we make decisions, God is sovereignly in control, even in our free will choices. Cuando nosotros tomamos decisiones, Dios también ejerce su soberanía, incluso cuando nosotros ejercemos las decisiones con libre albedrío. God, through the Holy Spirit, is directing our actions when we trust Him to make the best choice. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va dirigiendo para que podamos tomar la mejor decisión. He wants to help us make the best decision. Él quiere ayudarnos a tomar la mejor decisión. Let's read our text now of our study this morning. Vamos a leer nuestro texto de esta mañana, Filipenses capítulo 1, de los versos 21 al verso 30. Paul writes, "For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I am to live on in the flesh, this will mean
fruitful labor for me. Yet I do not know what to choose, for I am hard pressed between the two, having desire to depart and be with Christ, for that is far better. Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pero es mucho mejor, pues eso es mucho mejor. Nevertheless, to remain in the flesh is more necessary for your sake. And being convinced of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that your boasting in me may abound in Christ Jesus because of my coming to you again. Sin embargo, continuar en la carne me es necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción en mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and not in any way intimidated by your opponents. This is a sign of destruction for them, but of salvation for you, and this from God. Verso 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. For to you it has been granted for the sake of Christ, not only to believe in him, but also to suffer for his sake, having the same conflict that you saw in me, now here is in me. Verso 28. Y de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes les he concedido el amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Let's go through the passage verse by verse. Vamos a nuestro pasaje verso a verso, como nos gusta estudiarlo. Here's the breakdown of the passage. Aquí está la separación, la clasificación del pasaje. Verses 21 through 26, we're going to learn of Paul's spiritual sacrifice. De los versos 21 a los versos 26 vamos a ver el sacrificio espiritual de Pablo. In verses 27 through 28, we now have Paul as challenging the people to have spiritual tenacity. En los versos 27 y 28 vemos cómo Pablo desafía, reta al cristiano a tener tenacidad, perseverancia espiritual. Verses 29 and 30, Paul's going to talk about spiritual suffering. Y en los versos 29 y 30, Pablo va a estar hablando de el sufrimiento espiritual. Now, none of these things you can do in your own power. Ninguna de estas tres cosas uno puede hacer en su propio poder, en su fuerza de voluntad. In verse 21, Paul brings up his challenge of how he should continue. Y en el verso 20, Pablo dice cómo este desafío debe continuar. He knew he was in a situation that could ultimately mean his demise. Él sabía que Pablo estaba en una situación donde podía desembocar en su muerte. He knows he's only one decision away from Nero saying to the guards to execute him or set him free. Y Pablo también sabía que el emperador Nerón podía tomar la decisión rápidamente entre liberarlo o matarlo. This is what's going on in his mind. Y esto, lo que vamos a leer, es lo que está pasando dentro de la mente de Pablo. Now, you might think that, oh, he's probably under a lot of stress, and no, he's not. Y probablemente tú estarías pensando decir, wow, en esa situación tan difícil Pablo debe haber estado muy estresado, pero realmente no lo estaba. He was trying to understand what was best. Pablo trataba de entender qué cosa era lo mejor. He knew as a Roman citizen, the appeal to emperor has its downside, Entonces, él como ciudadano romano tenía ciertos privilegios, which is execution by beheading. pero también estaba en riesgo y podría desembocar en su persecución, en su decapitación. So this is how he's thinking about it. Pero esto es lo que está pensando el apóstol Pablo. He says, for to me to live is Christ, in verse 21, and to die is gain. En el verso 21 podemos leer lo que Pablo está pensando. Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. He's really not concerned about dying. Pablo no está preocupado por morir. In fact, he sees it as something as to be gained. De hecho, Pablo ve la muerte como ganancia. He sees it as profitable, something profitable. Lo ve como algo del cual él puede sacar algún beneficio. He sees it as a positive and wants the Philippians to understand it's not something to be feared. Y él ve la muerte como algo positivo, no como algo que tengamos que temer. It's only natural for you to fear death. Pero ¿sabes algo? Es natural para una persona tenerle miedo a la muerte. But only through spiritual means can you not have the fear of death. Y solamente gracias a la ayuda espiritual es donde uno deja de tenerle miedo a la muerte. But Paul had no fear of death. Pablo no tenía temor de la muerte. He'd been serving the Lord for about 25 years at this point. Él había estado sirviendo a Dios durante 25 años ya en este punto. We will see it further in this chapter about how he doesn't fear death. Y vamos a ver más adelante cómo él no está temeroso de la muerte. He saw that something is not as bad as these Praetorian guards must have felt about death. Entonces Pablo no lo veía algo como tan malo, incluso como los guardias que veían la muerte como algo malo. Because these men knew what it was to face death and feared it. Entonces, incluso los guardias romanos, ellos sabían qué cosa significaba la muerte y los guardias tenían miedo de morir. The Praetorian Guard was just not a new guard. It was made up of men who had fought in wars and proved themselves in war. Recuerden que los soldados que estaban cuidando a Pablo eran pretorianos y eran veteranos de guerra. Era gente que había enfrentado la muerte cara a cara y había sobrevivido. These were hardened warriors, Eran personas duras, eran personas que habían but they still feared death. enfrentado la muerte, pero aún así tenían miedo. Because this fear kept them alive in battle. Y ese miedo los mantuvo vivos en la batalla. And here, this little Jewish man who's shackled to one of those guards doesn't show any fear of death. Imagínate a estos guardias toscos, rudos, que le tenían miedo a la muerte, estar junto a un hombre pequeño, judío, que dice, yo no le temo a la muerte. Because this is what Paul thought. Porque eso es lo que Pablo pensaba. Turn to 1 Corinthians 15, 53 through 55. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15 de los versos 53 al 55. Remember, Paul was shackled to one of these guards all the time. Y quiero que recuerdes la condición de Pablo. Pablo está encadenado a los guardias pretorianos. I bet you when they changed the guys, the new guy probably put the shackle on this one arm and kept him there, and then he took off the shackle off this arm. Entonces imagínate que cuando hacían cambio de guardias solamente liberaban al guardia, pero Pablo seguía encadenado. We read in 1 Corinthians 15, 53 through 55. Primera de Corintios capítulo 15 de los versos 53 al 55. Here Paul's talking about death. Pablo está hablando de la muerte aquí. For this perishable body must be put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your sting? Where, O death, is your sting? Primera de Corintios capítulo 15, verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? The sting that Paul's talking about here was the fear of death. El aguijón del cual Pablo está hablando aquí es ese miedo a la muerte que le tiene el ser humano. Christian, you have no reason to fear death. Pero cristiano, no deberías tenerle miedo a la muerte. Nobody has Nadie. ever got around dying. Porque nadie, absolutamente nadie ha podido esquivar a la muerte. The death rate is 100%. Así que la probabilidad de que mueras físicamente es de un 100%. We're all going to die. Todos vamos a morir. Some sooner than others. Algunos más pronto que otros. Some may die young. Algunos van a morir jóvenes. Some may die as an old man. Algunos van a morir ancianos.
Some may die as a not so old man. Algunos van a morir a edad media, But folks, you're going to die. pero vamos a morir. The question is, where will you spend eternity? La pregunta es, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? We'll talk a little more about that later. En un momento vamos a hablar un poco más sobre eso. But the sting of death is fear. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese aguijón? ¿Dónde está el miedo a la muerte? If you've ever been in a near-death experience, you know that. Si alguna vez has estado cerca a una experiencia cerca a la muerte, conoces de ese miedo. Because I drive Por la manera en que Pastor Tony maneja in the United States, en los choques y en los Estados Unidos, there's a lot of near-death experiences there. muchos casos casos de muerte en las I carreteras. think the angels work overtime to protect me. Yo creo, dice Pastor Tony, que una legión de ángeles lo protegía. But the thing is that death is a reality. I just don't want you to think that it's not. Pero lo que quería decirles es esto, la muerte es una realidad y no creas que no lo es, sí lo es. Now Paul in verse 22 tackles a real issue of what he must contemplate, his ultimate release, which he expected was soon. En el verso 22 Pablo va a empezar a hablar del tema principal, del tema real, de lo que nosotros debemos pensar. In verse 22 he says this, En el verso 22 Pablo dice esto: "But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me, yet I do not know which to choose." Verso 22, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Now, we're going to see free will and sovereignty of God now starting to work. Aquí vamos a ver dos conceptos que empiezan a trabajar juntos: As you el can libre see, albedrío y la soberanía de Dios. Paul realized the decision is his, not the emperor's. Como puedes ver, Pablo está escribiendo como si la decisión dependiera de él, no del emperador Nerón. Because the God he loves and worship, he knows is really in charge. Porque el Dios a quien Pablo adora y ama, ese Dios está a cargo, está en control. He says, this is what he says, yet I do not know which to choose. Y esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, yo no sé cuál escoger. Paul knows that it's his decision. Pablo sabe que es su decisión. He's trusting God for this decision. Él está confiando en Dios por esta decisión. He wants to continue in flesh or living so he can have fruitful labor. Pablo dice, yo quisiera seguir en esta carne para tener una labor fructífera, para ser útil. Paul loved serving the Lord Pablo ama servir al Señor. and to be used to build his church. Y Pablo ama ser usado para edificar a la iglesia. But he still struggled as to do what to do. Pero él todavía lucha en hacer ciertas cosas, ¿o no? Now in verse 23 we read, Ahora en el verso 23 leemos esto. "For I am hard pressed between the two, having desire to depart and be with Christ, for that is far better." Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Paul was ready. Pablo estaba listo para irse con Cristo. He was ready to leave this earth and be with the Lord Pablo estaba listo para dejar esta tierra y estar con el Señor. because he knew that was the promise he had from God. Porque él sabía que esa era la promesa de Dios. He really wants to go with Christ and describes it as better than to remain. Y él dice, ¿saben qué? Irme con Cristo es mejor que yo me quede. This word depart is like a boat being untied from its mooring and allowed to go out to sea. La palabra de decir partir y estar con Cristo en el original griego hace referencia a cuando un barco está amarrado al muelle y luego tú lo desatas y el barco entonces tranquilamente se va. It's also to let loose as they're moving ropes that you're bound with. O por ejemplo, cuando alguien está amarrado con sogas muy gruesas y tú empiezas a desatarlo suavemente y empiezas a liberarte. He really, really wanted to depart. Pablo de verdad quería irse. He really wanted to be with Christ. De verdad él quería estar con Cristo. Now, some of you may know and some of you may not know that he did spend some time with him. Yo no sé si ustedes sabían o no sabían esto, pero Pablo tuvo una experiencia en que él estuvo con Cristo. Some of you probably go, wait a minute, I didn't remember him being in the Gospels anywhere. Yo sé lo que estás pensando. Algunos van a decir, espere, Pastor Tony, pero yo he leído los evangelios y en los evangelios no aparece Pablo. Because one of the requirements of an apostle was they had to spend time with Christ. Pero recuerden, uno de los requisitos de un apóstol era alguien que había pasado tiempo físico con Cristo. Now, I'm going to challenge you to look it up on your own because it talks about in the Bible and in the
in the Gospels, not in the Gospels, in the letters that Paul wrote, he speaks of a man that went into heaven and spent time with the Lord. Y los voy a desafiar a esto. En una de las cartas de Pablo, Pablo se toma a sí mismo como ejemplo y dice algo así: quiero contarles de un hombre que yo no sé si en cuerpo físico o en visión fue llevado a la presencia de Cristo y caminó con Cristo y pasó tiempo con Cristo. Él está hablando de sí mismo. This is what he says in verse 24. Pero mire lo que dice en el verso 24. Nevertheless, remain in the flesh is more necessary for your sake. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Here he talks about the spiritual sacrifice he is making for the Philippians. Pablo les está contando, decir, ¿saben qué? Hay un sacrificio espiritual en quedarme y es por ustedes, filipenses. He is willing to remain living for the Philippians' sake. Él está dispuesto a quedarse y a vivir todavía en la carne, gracias porque quiere mucho a los filipenses. Now, you parents who love your children understand this clearly. Los padres que aman a sus hijos lo pueden entender claramente. You know, that to do this gave them the best or they believe it will help them in the future. You make choices based on that. Y entonces están dispuestos a hacer sacrificios por sus hijos. Many parents give up things and sacrifice things for their children. Muchos padres tienen que sacrificarse por sus hijos. Now, they don't do it like begrudgingly. Y los padres cuando se sacrifican por sus hijos no lo hacen a regañadientes. They do it joyfully because they love their children. Los padres cuando se sacrifican por sus hijos lo hacen con gozo porque aman a sus hijos. As we'll see, Paul is the same way. Y Pablo es igual. So let's look at verse 25 and see how Paul frames this idea. Ahora vamos a ver en el verso 25 cómo Pablo resume, enmarca, encierra esta idea. He's going to talk about what's going to happen when he remains with them. Y él va a decir por qué es lo que va a pasar cuando él se quede con ellos. And being convinced of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in the faith. Verso 25. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Now I tell them it's for your progress and joy in the faith. Entonces Pablo les dice a los filipenses que quiere tanto, me voy a quedar para tu beneficio, para tu progreso, para tu gozo en la fe. He wanted to do it for them. Y él quería hacerlo, iba a hacerlo por ellos. And this is something I've learned Y esto es algo que yo he aprendido with you folks. con ustedes, amigos. He was concerned about their progress in the faith. Pablo estaba preocupado por el progreso de la fe de los filipenses. I am concerned about your progress in the faith. Yo estoy preocupado por su progreso en la fe. Because I want you to get to a point where you will stand firm in the faith. Porque yo quiero que ustedes lleguen al punto en donde puedas decir, estoy firme en mi fe. But just like Paul said, he wanted to learn the lesson of joy in the faith. Pero como Pablo dijo, quiero que ustedes aprendan la lección, quiero que ustedes progresen en su fe. Christians, there is joy in the faith. Y quiero que recuerdes esto, cristiano que me estás escuchando, en la fe que uno tiene debe haber gozo. A grumpy Christian is a weak Christian. Un cristiano amargado y renegón es un cristiano débil, Or not a Christian at all. o quizá no es cristiano. You should have people saying to you, why are you so happy all the time? La gente debería decirte, Yamalí, ¿por qué siempre estás tan feliz todo el tiempo? You should be exemplifying the joy of the Lord. Porque cada cristiano debería ser el ejemplo de este concepto llamado el gozo del Señor. If your faith isn't giving you joy, maybe you don't have the faith. Si la fe que tú estás teniendo no está produciendo en ti gozo, quizá no hay fe. I want you to experience God's joy He has for you. Y yo quiero que tú experimentes el gozo que Dios tiene preparado para ti. If you are born again, the Spirit of God lives within you. Si tú eres nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ha hecho esto en ti. And if He lives within you, one of the fruits of the Spirit is joy. Y si el Espíritu Santo vive en ti, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Not happiness, joy. No la felicidad, ojo, el gozo. It may sometimes manifest itself as happiness, A veces el gozo se manifiesta con felicidad también. but it's that deep, abiding joy. Pero esto del gozo es algo profundo, es algo que está interno dentro del The cristiano. joy that you know is supernatural. Un gozo que tú sabes que viene de algo sobrenatural. So one of the things I'll challenge you on is think about praying about that and asking the Lord to show you, make sure that you can reveal His joy that you have of His.
Entonces una de las cosas que quiero pedirte es que le digas, Señor, revélame el gozo que tú tienes para mí. Because in verse 36, he wanted boasting be not about him, but Christ Jesus. Porque en el verso 26 vamos a ver que no se trata de él, de Pablo, sino de Cristo. He said, so your boasting in me may abound in Christ Jesus because of my coming to you again. Dice, para que su profunda satisfacción de mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Turn to 1 Corinthians 3. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3. We're going to be looking at verses 21 through 23. 1 de Corintios 3 del verso 21 al verso 23. He's talking about when people notice different things about you, he wants you to boast of where that came from. Y Pablo está hablando cuando la gente conozca cosas de ti que tú puedas jactarte en decir de dónde viene eso. He wants you to boast about the joy that you get from the Lord. Pablo quiere que tú te sientas orgulloso, te jactes de tener el gozo que viene del Señor. Let's see what Paul said in 1 Corinthians 3 about boasting. 1 de Corintios capítulo 3, verso 21. Mira lo que Pablo dice acerca de esto, de jactarse. So then, no one should boast about human leaders, for everything belongs to you, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or the future. All belong to you. And you belong to Christ, and Christ belongs to God. Dice así la palabra del Señor, verso 21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o el presente o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. And when I think about this, I think about what I try to do as a church when I suggest that you all listen to different other pastors preaching. Se me viene a la mente el ejemplo cuando yo les digo que yo quisiera que nosotros como iglesia también escuchemos a otros pastores, la prédica de otros pastores. I don't want you to be running around and going, I'm of a Miguel Nunez, or I am of John MacArthur. It's me, but, or I am of, and it goes down the list of all these people that you follow, but, we need to understand they all belong to the Lord. They're all preaching the same gospel. And we need to not follow them, but who? Entonces yo no quisiera que, por ejemplo, haya aquí divisiones, gente que diga, no, a mí me encanta, yo soy hincha de Miguel Núñez, y otros digan, no, yo soy hincha de John MacArthur como Pastor Tony. Otros digan, no, yo soy hincha de Luis Flores. Ahí sí nadie dice, ¿no? No, todos pertenecen a Cristo, todos predican a Cristo, es el mismo mensaje. I'm sorry, there's no Luis Flores. No. Luis Flores. It's Christ. So, the thing is that why I brought, for instance, Daniel Maxey here to preach that one Sunday, because I wanted you to all to see that there are other, many, much better than me, godly preachers out there that you can be getting to know and hear the messages. Y es por eso que, por ejemplo, invitamos al pastor Daniel Maxey, Dani, si nos estás mirando, para que él pueda venir y compartir con la iglesia. Y también reconocemos que hay personas que han sido dadas por Dios con mayor talento para la enseñanza. Hay mejores maestros que Tony o que yo y que puede bendecir a la iglesia. Turn to Jeremiah 9. We're going to look at verses 23 and 24. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. When we look in the Old Testament, we see who we should be boasting about. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, allí vemos claramente en quién nosotros deberíamos tener jactancia. Paul was probably referring to these verses when he talks about boasting. Y probablemente lo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento tiene referencia con lo que vamos a leer ahora. We're starting verse 23. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, nor the strong boast of their strength. Jeremiah 9, 23 and 20. It's back, but Okay. Those aren't working, I don't know why. All right. So let me start over again. Verse 23. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, nor the strong boast of their strength, nor the rich boast of their riches. But let the one who boasts about this, that they understand and know me, that I am the Lord, who exercise kindness, justice, and righteousness on earth. For in these things I delight, declares the Lord. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice así. Así dice el Señor,
No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, aclara el Señor. As you can see, our boasting should be about knowing God and telling others about Him. En pocas palabras, ¿en qué deberíamos gloriarnos? ¿En qué deberíamos jactarnos? Lo único que deberíamos jactarnos es que conocemos el Señor. We can boast about Him from saving us from the eternal consequences of our sins, which would have damned us to hell. O podemos gloriarnos y jactarnos de que Dios nos salvó del pecado, del infierno, de la condenación. Your boasting should be that when you're sharing the gospel, that as a result of this, I'm going to heaven to be with the Lord. Tu jactancia debería ser esta: wow, gracias a Dios, gracias al buen Dios que tengo, me ha salvado del infierno y voy a pasar la eternidad en el cielo con Él. Much as these people will say to you, well, I don't believe in hell exists. Hay algunas personas que dicen que el infierno no existe. Yes, they do. They just don't want to admit it. Yo creo que ellos sí saben que existe, pero no lo quieren admitir. Because the Bible says the law is written on our hearts. Porque la Biblia dice que Dios ha escrito la ley en el corazón de las personas God's truth has been revealed to us. y que la verdad de Dios ha sido revelada a nosotros. Before we're saved, we choose to reject it. Y antes de ser salvos, nosotros elegíamos rechazarlo. So we can boast about His Son, also who sacrificed for us to be with Him. Una de las cosas en la que sí te puedes jactar es esto, en el Hijo, en Jesús, en el sacrificio de Jesús por ti para limpiarte del pecado. You know, next door there's a nightclub, right? Ustedes saben que aquí al costado hay una discoteca, ¿verdad? And you can ask anybody going there, oh, do you know who Jesus is? Y si tú vas a la discoteca un sábado por la noche y le preguntas a cualquier persona, oye amigo, ¿tú sabes quién es Jesús? And they'll say, yes. La mayoría va a decir, sí, sí sé 'Cause quién es. we live in a culture here in Peru and the United States, same thing, where people know who Jesus is. Culturalmente, casi todos en el Perú y en Estados Unidos también saben quién es Jesucristo. And if you ask them if they follow Him, they'll say yes. Es más, si tú le preguntas a esta persona y dice, oye, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú le sigues? Muchos te van a decir, sí, claro, claro que sí. And you should tilt your head and go, really? Y tú le vas a decir, ¿de verdad? ¿En serio? Because the thing is, we can boast about His Son. We can boast about how when God gave us a new heart, we gladly repented of our sins. Una cosa más en la que te podrías jactar y gloriar, en lo bueno que es Dios para quitar tu corazón de piedra y darte un corazón nuevo. You know, as we challenge these people about what they truly believe about Jesus, we find out they don't really know Jesus. Cuando tú vas más profundo en una conversación con una persona de afuera y le hablas acerca de Jesús, probablemente descubras que ellos no conocen al verdadero Jesús. They just know about Jesus. Han escuchado nada más sobre Jesús. You know, children are a perfect example of this illustration. Los niños son un buen ejemplo de esta ilustración. When they're maybe 8 or 9 years old, Cuando los niños tienen 8 o 9 años de edad and they're told their other friends want them to do something with them that is not good, y tienen amiguitos y los amiguitos le dicen, hay que hacer esta travesura, hay que hacer esto que está mal. and the well-raised child will say this. Y un niño que ha sido bien criado va a decir esto. Either they'll say, I know my mother or my father wouldn't want me to do this. Un niño le va a decir, no lo voy a hacer porque mi papá o mi mamá no le gustaría que yo haga Because eso. I know they wouldn't like it for me to do it. Porque yo estoy seguro que a ellos no les gustaría que yo haga eso. Remember, your relationship with Jesus Christ is the same as your relationship with your parents. Tu relación con Cristo Jesús es muy parecida a tu relación con tus padres. Paul says someday we'll see him as he is. Algún día le vamos a ver a Él como realmente es. Think of the Mount of Transfiguration a billion times. No sé si tú has leído la experiencia en el libro de Juan, en el monte de la transfiguración. Antes de morir en la cruz, Jesús se transfiguró ante 3 de sus amigos. Se mostró y parece que cuando le conozcamos realmente va a ser muchísimo mejor que esa transfiguración. Boast in the Lord all day, and joy will overflow in your heart, and people will see the joy of the Lord in you.
Y que la gente pueda ver ese gozo que sobrepasa un corazón, que la gente pueda ver ese gozo en ti. Don't boast about men. Así que no te jactes, no te gloríes de las cosas humanas. You should never say, John MacArthur said this, or Miguel Muñoz said this. Nunca digas, John MacArthur dice esto, Miguel Núñez dice esto. You should say, the Bible says this. Siempre trata de decir, la Biblia dice esto. We don't follow men, we follow Jesus through the Word of God. Nosotros no seguimos a hombres, nosotros seguimos a Cristo. Be tenacious in your boasting about the Lord. Entonces, ahí nos invita a poder gloriarnos, jactarnos en el Señor. Show spiritual tenacity despite your circumstances. Y es algo que va a mostrar tenacidad espiritual a pesar de las circunstancias. As a result of this, Paul says in verse 27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Y como resultado dice en el verso 27, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puedo oír que ustedes están firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. He tells us here to live as good Christians so you can be seen as Christians. Y Pablo nos está diciendo, vivan como cristianos para que la gente los vea como cristianos. The Greek word buried in the text, polis, which talks about being a good citizen. En el original esto habla de ser un buen ciudadano, más o menos. They understood this idea because this was a Roman colony. Los filipenses entendían claramente la idea, porque recuerden que Filipos era una colonia romana. They understood what it meant to be a good citizen. Entonces ellos entendían qué cosa significaba ser un buen ciudadano. This colony had all the privileges of the citizens of Rome had. Filipos tenía todos los derechos y privilegios que los ciudadanos en Roma tenían. They were one of the little Romes in the world. Eran como una Roma chiquita. This city was proud of Rome and the emperor who they worshiped. Y estos filipenses estaban orgullosos de su ciudad, orgullosos de su imperio, orgullosos de su emperador. As you can see, this would cause problems with the Christians who did not see the emperor as God, but just a man. Entonces, imagínate una ciudad que consideraba al emperador como un dios y un grupo de cristianos que decían, no, ningún hombre es Dios. We Christians, the only God man we worship is Jesus. De hecho, los cristianos decimos, sí, había un hombre que era Dios, pero se llama Jesús. He says further in verse 27, Y luego más adelante dice en el verso 27, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you're standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. dice que de modo que ya sea que yo vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ir que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. He wanted them to stand firm. Pablo quería que los filipenses se mantuvieran firmes. I think I explained to you last time about the Roman soldiers had spikes on the bottom of their boots or sandals. No recuerdo, dice Pastor Tony, si les expliqué, por ejemplo, que en el traje de los romanos, en sus sandalias, ellos tenían como espuelas, como espinas que los hacía pararse firmes. Same reason why football players, whether American football or soccer, have ¿Cuántos- spikes on the bottom of their ¿Cuántos han shoes. visto en los chimpunes? En los chimpunes hay algo que se llama toperoles, que son como unos coquitos que hace que sea más firme la pisada. The idea was when they held their shields, their foot were planted on the ground so they would not be pushed back. Y la idea era esta, que los soldados se mantuvieran firmes y cuando coloquen su escudo, nada los pueda mover. These shields were locked together with other soldiers. They were to stand firm when being attacked. Y entonces Pablo hace esta analogía, para que puedan estar firmes y no caigan cuando sean atacados. They counted those who were beside them to stand firm. Y entonces ellos contaban con los que estaban a su lado también sigan firmes. Paul wanted to know that when he came, he would see the Philippians standing together for the defense of the gospel when attacked. Y Pablo decía, yo quiero que ustedes filipenses estén firmes, que sean firmes en el Evangelio, que no caigan cuando sean atacados. It would show that they were one spirit with one mind. Él quería que tengan una mente, un espíritu, They were united in spirit. que estén unidos en el espíritu. And the French call it esprit de corps. Say that again, please. In the French call that esprit de corps when you're united together for a common cause. Entonces es como un núcleo espiritual que se forma. So
back to my life. Vamos a conocer un poco de la historia de Pastor Tony. In the Marines in boot camp, you were never called Marines. Cuando él estaba en el ejército, preparándose para ser uno de la Marina de los Estados Unidos, cuando estás en preparación todavía no te dicen marino. You were not worthy of the name until you graduated from boot camp. Solamente cuando termines tu entrenamiento en el campamento, recién te pueden llamar marino. When you graduated, you were given the Marine Corps symbol, the eagle, globe, and anchor, that all Marines wore gladly. Y cuando te gradúas te dan esa insignia. And they put Ahí está, mira, ve la insignia que te dan. and it was a major event. Y es algo grande esa graduación. You believe you really accomplished something. Porque cuando tú recibes esa insignia en tu pecho, dices, algo he hecho en mi vida. The Marine Corps is a very proud group. Es algo que te llena de orgullo. But as Christians, some of us wear a cross. Los cristianos también tenemos una insignia, y es la cruz. Catholics wear crucifixes. Ustedes saben que los católicos utilizan algo que se llama crucifijo. We worship a risen Savior, not a crucified Savior. That is why our cross is empty. No sé si saben la diferencia. Un crucifijo tiene el cuerpo de Cristo en la cruz y una cruz no tiene el cuerpo de Cristo. Los cristianos utilizamos la cruz, pero sin el cuerpo, porque los cristianos adoramos a un Cristo no crucificado, sino a un Cristo resucitado. In America, women wear crosses as a more of a fashion statement. No sé si sabían, pero en Estados Unidos que una chica utilice cruces en aretes o en collares es una cuestión de moda. You won't find men who aren't Christians wearing a cross in the United States. You will not. You will not. No vas a encontrar hombres utilizando cruces en los Estados Unidos. We Christians wear crosses as a faith statement. Porque para nosotros la cruz es una declaración de fe. Now I challenge you guys and gals, why do you wear a cross? Y yo quiero desafiarles a ustedes. Probablemente tienes un polo con una cruz o unos aretes. ¿Por qué usas esa cruz? Are you worthy of the gospel of Jesus Christ? ¿Eres digno de representar el Evangelio de Jesucristo? Do you wear a cross as a fashion statement or a faith statement? ¿O simplemente te pones esa cruz por una moda? ¿O es realmente una demostración de tu fe? Now I just want to comment that these big crosses, some of these rappers and different people wear, they're not wearing them it's a fashion statement. No sé si sabían, pero incluso algunos raperos se ponen cruces, se ponen adornos así, pero eso no representa su fe, es simplemente una moda. Now in verse 28, Paul is telling the Philippians, not in any way be intimidated by your opponents. Ahora en el verso 28 Pablo le dice a los filipenses que no estoy intimidado o no se intimiden de sus enemigos. Paul said this because they lived in a city that was full of retired Roman soldiers who were very strong supporters of the emperor. Pablo sabía que los filipenses vivían en una ciudad muy adoradora de Roma y sabía que iban a tener muchos soldados y gente en oposición. They were proud worshipers of the emperor. Y ellos eran orgullosos adoradores del emperador. The Roman citizens probably attacked the Christians and tried to intimidate them, even after some were converted to the Christian faith. Interesante porque es probable que incluso muchos romanos intimidaban a los cristianos por su fe. You know, it must have been very challenging for a Roman soldier who'd retired there to become a Christian. Y debe haber sido muy desafiante. Imagínate a un soldado retirado que se va a vivir a Filipos y luego se convierte en cristiano. Because they were probably looked at as traitors. Probablemente los demás lo miraban como un traidor. Because every time the Roman citizens had an event together, Porque cada vez que los ciudadanos romanos tenían un evento juntos, whether it be a party in a private house or out in the square, ya sea en la calle, en la plaza, you know, they would say prayers to the emperor to begin the event. los romanos tenían por costumbre reunirse y hacer oraciones al emperador. And the Christians who were among them were seen by these people and probably called out. Y probablemente los cristianos que estaban allí miraban eso y cuando los cristianos se reunían a orar, también los soldados miraban eso. Remember, Philippi was a hostile environment for Christians. Entonces, quiero que sepas que la ciudad de Filipos, donde se escribe esta carta, era una ciudad muy hostil. Paul says, don't be intimidated by them. Pero a pesar de ello, Pablo dice, a pesar de todo, no se sientan intimidados. Paul said those who practice this were doomed to damnation.
But the Christians who were standing firm proved their salvation. Say that again, please. Paul said those who practice this were doomed to damnation, but the Christians who were standing firm proved their salvation. Pablo les dice, ¿saben qué? Los que adoran a otros dioses van a caer en condenación, pero los que adoran a Dios verdadero van a tener salvación. Today, most of the world Christians do not face a lot of opposition. Hoy por hoy, la mayoría de cristianos no enfrentan oposición. But in America, it's now becoming an issue. En Estados Unidos se está volviendo algo raro ya. We just had protesters break into a church last Sunday and interrupt a worship service. Por ejemplo, dice Pastor Tony que ha visto en las noticias que la semana pasada en una iglesia cristiana, una gente haciendo protesta se metieron a la iglesia e interrumpieron el servicio. You know, we're coming up, this is a political period for Peru right now. Sabemos que vienen elecciones en el Perú. You're going to have elections here this year. Entonces ahorita estamos inundados de anuncios políticos. I don't know how do I say, intense it gets for these elections, Yo no sé qué tan intensas se vuelven las elecciones en el Perú, dice Pastor Tony, but in America, our presidential elections become very intense now. pero en Estados Unidos las elecciones se han vuelto una situación muy tensa, muy intensa. We have an enemy that wants to destroy the faith. Recuerda que tenemos un enemigo que quiere destruir la fe. And Peru is not exempt from that enemy attacking. Y Perú no es la excepción. El diablo también quiere destruir la fe en Perú. You know, so the thing is, I don't doubt for 1 minute that the enemy is not going to come here and attack us. Entonces yo no dudo de que el enemigo va a atacar también al Perú. So be ready, folks. Va a atacar también a la iglesia. Así que Stand estemos firm. preparados, mantengámonos firmes. Paul said this about people who want to intimidate Christians Pablo dice esto acerca de las personas que quieren intimidar a los in that cristianos. same verse. Dice el mismo verso. This is a sign of destruction for them, but of salvation for you, and this is from God. Dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para ustedes. Y esto es de Dios. Notice it says, this is from God. Y mira lo que dice, es de Dios. Nothing happens to Christians outside of God being part of. Nada le ocurre a un cristiano que esté fuera del control y la voluntad de Dios. Because God promised never to abandon or forsake you. La promesa de Dios es esta, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. But Christians take heart. In verse 29 it says, En el verso 29 dice esto, for to you it has been granted for the sake of Christ not only to believe him, but also to suffer for his sake. porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Turn to 2 Timothy 3, Vamos a verse 12. 2 de Timoteo 3:12. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3:12. You know, this is an area where some churches teach that you as a Christian should never suffer. Y este es un área interesante porque sé que hay algunas iglesias que dicen que un cristiano nunca debería sufrir. But the Bible says differently. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice algo distinto. 2 Timothy 3, verse 12. 2 de Timoteo 3:12 dice esto. Christian, this is part of the Christian life, suffering. Esto es parte de la vida cristiana, el sufrimiento es parte de. You will suffer and be persecuted for your faith. Y de hecho vas a sufrir, vas a ser perseguido por tu fe. It's not if, it's when. Y no es una posibilidad, es una certeza. Solamente no sabemos cuándo. Now, Paul, when he writes this, he's soon going to be beheaded. This is the second imprisonment. Cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, lo han metido preso por segunda vez y pronto va a ser decapitado. He makes the point that really no one is exempt as a Christian from suffering and persecution. Y Pablo quiere explicar que ningún cristiano está exento de la persecución y el sufrimiento. But he gives a qualifier. Pero sí podemos llegar a calificar. And those guys going to a nightclub will not qualify. Aquellas personas que van a las discotecas, eso ellos no califican. And indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Toda persona que quiere vivir para Cristo va a ser perseguido. If you're not suffering or being persecuted for your faith, then you need to examine yourself to see if you are in the faith. Si tú eres cristiano y nunca has sentido ni oposición, ni rechazo, ni persecución por tu fe, yo te animo a examinar tu fe.
Now, I don't want to scare you too much about this. Yo no quiero meterles miedo acerca de esto. You're not going to live a constant life of suffering No vas a vivir una vida constante de sufrimiento or persecution, o de persecución, but there will be periods in your life when you'll experience that. pero te aseguro algo, va a haber momentos en tu vida en que I'm vas a just experimentar oposición y persecución. I'm just preparing you for that. Y quiero prepararte para eso, Because when that happens, it proves or disproves your faith. porque cuando ocurre esto, esto va a ser una gran prueba de tu fe. Because only a Christian, through the power of the Holy Spirit, can handle that. Porque solo un cristiano con el poder del Espíritu Santo va a poder lidiar con esto. He's there to help us through this time. Porque Él está allí para ayudarte a través de los tiempos difíciles. If you're not suffering being persecuted, like I said, your faith, then you need to examine yourself to see if you are in the faith. Así que si tú no, si tú no enfrentas ninguna oposición, ninguna persecución, examina tu fe. If you're still chasing worldly desires and you're not desiring to live godly life, you may not be a Christian. Porque si tú no has dejado y no has cambiado tus deseos, probablemente no eres cristiano. Do you think those people that say they know Jesus going to a nightclub are desiring to live a godly life? ¿Tú crees que esa gente que va a los discotecas, a las fiestas, quieren vivir una vida para Dios? Okay, let's bring our study to a close with verse 30. Vamos a terminar nuestro estudio en el verso 30. Paul says they have been enduring the same conflict as him. Pablo les dice a los filipenses, ustedes han estado soportando lo mismo que yo he estado soportando. We read having the same conflict that you saw in me, now here is in me. Verso 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Remember, Paul is being challenged to make a decision about which way to go. Pablo tiene que tomar la decisión sobre qué es lo que debe hacer. Now, his decision may have been based probably on the Praetorian Guard to a certain degree. La decisión de Pablo de alguna manera estaba también condicionada a los guardias, Remember, the Praetorian Guard guarded the emperor. porque estos guardias que cuidaban a Pablo también cuidaban al emperador. And some of those guys that were chained to Paul probably were part of that Praetorian Guard. Y los que estaban encadenados a Pablo también eran los que cuidaban al emperador. They probably heard Nero talking about Paul and what to do with him. Probablemente estos guardias habían escuchado qué es lo que el emperador Nerón pensaba sobre Pablo. They probably said, you know, they're talking, they're saying, you may not be executed, or they may be saying, oh, I think you're going to be executed. Y no sabemos lo que los guardias le decían a Pablo. De repente le decían, Pablo, me he escuchado noticias de arriba que te van a matar. O de repente decían, no, Pablo, yo he escuchado que no te van a matar. But probably Paul smiled, Probablemente Pablo sonreía. knowing God's in control. Pablo sabía que Dios estaba en control. Nothing happens to you, Christian, outside of God's control. Always remember that. Y quiero que sepas esto, cristiano, nada te ocurre en la vida fuera del control de Dios. He's sovereignly directing all events and things in your life. Dios soberanamente está dirigiendo y orquestando todas las acciones en tu vida. He is the perfect parent. Porque Dios es el Padre perfecto. How are we taught to address God? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Padre. Como Padre. Not, oh, great God, but Padre. No como Señor grandioso, no, como Padre. And talks about, we call him Abba Father. Por eso que decimos Padre nuestro. You know, in something that's very intimate. Es algo íntimo. He is there for you and with you and always will be with you. Él está allí contigo, Él está allí para ti y va a estar siempre contigo. He will go with you through the trials, through the persecution, through the sufferings. Y Él va a estar contigo en la persecución, en los sufrimientos. But he promised never to abandon and leave you. Él te ha prometido, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. We looked at verses 21 through 26 of learning of Paul's spiritual sacrifice. Como hemos visto, de los versos 21 al 26, hemos visto y aprendido que Pablo tuvo que hacer un sacrificio espiritual. He believed it was more important for him to stay, to be with the Philippians, to help mature them into the faith more. Pablo decía, yo quisiera estar con el Señor, pero he decidido quedarme con ustedes para verlos madurar. He's like the good parent that realizes, my child may not be ready to go onto the world. They're getting there, but I need to finish that. Es como un papá que dice, bueno, tendré que hacer un sacrificio por mi hijo para que pueda hacerlo. Then in verses 27, 28, he challenges them to have spiritual tenacity. Y en los versos 27 y 28, Pablo empieza a lanzar desafíos. Tengan tenacidad, perseverancia espiritual. Not fleshly tenacity, No una tenacidad humana en la carne,
but spiritual tenacity that comes from the Holy Spirit. sino una tenacidad espiritual que viene del Espíritu Santo To stand firm, para mantenerse firme, realizing that God is with you through the whole thing. para darte cuenta que Dios está contigo todo el tiempo. Remember, the decision wasn't Nero's decision. Y recuerda, la vida de Pablo no estaba en las manos de Nerón. It was Paul, under the influence and inspiration of the Holy Spirit's decision. Pablo sabía que era Dios quien tenía la última palabra. In verse 29 and 30, Paul is going to talk about spiritual suffering. En los versos 29 y 30, Pablo habla sobre el sufrimiento espiritual. So, Christian, you know, and I'm teaching you now, that you will suffer. Cristiano, tú sabes y te he enseñado esta mañana que vas a sufrir. You can't get around it. No puedes esquivar el sufrimiento. But what did we learn last week about Romans 8:28? Pero ¿qué hemos aprendido la semana pasada de Romanos 8:28? I don't know if you remember the verse, No sé si han memorizado el verso, but I'll quote it. pero lo voy a citar. For all things work together De modo que todas las cosas trabajan para bien, for good to those who love God, aquellos que aman a Dios and those who are called y aquellos que son llamados according to his purposes. conforme a su propósito. Remember, all things work together for good. Y quiero que recuerdes todas las cosas, Not what you think of the good things, no solo las cosas buenas, even the bad things that happen in your life work for your good. incluso las cosas malas en tu vida pueden obrar para bien. When you're going through the suffering, Y cuando vayas pasando por algún sufrimiento, remember that. recuerda eso, That on the other side, que en el otro lado you'll see what the good it was. vas a ver que Dios tenía algo bueno en And él. I'll close with an illustration of the Marines. Y voy a cerrar con esta ilustración de del ejército de Estados Unidos. Marine Corps boot camp lasts about 9-10 weeks. El entrenamiento de los marinos dura más o menos 10 semanas. After I got there the third week, Y en la tercera semana que Tony estaba allí, I thought time was slowing down and I was thrown in hell Tony sentía que estaba entrando al infierno, because it was tough. porque era difícil. They pushed you hard. Ellos te llevan a lo extremo. And while I was there, Y as you cuando estaba know, allí, I get sick. I got sick, Tony se enfermó. you know, and it was really bad. Y una enfermedad fuerte. But they didn't want to hear it. Pero ellos no querían escucharlo. And that was a time period when the Vietnam War was going and men were dying. Era un momento en que había guerra y los hombres estaban muriendo. The drill instructors felt the best thing to do was to push us hard so we can survive the war. Say that again, please. They knew, the drill instructors knew they were preparing us for war. Entonces los instructores decían, no, yo te quiero para la guerra. And they pushed us hard because they wanted to make sure they equipped us as much as possible for war. Y ellos eran muy duros con los soldados porque querían que estén preparados para la guerra. But there was a lot of suffering in boot camp. Pero dentro del entrenamiento del campamento había mucho sufrimiento. But I had to go through that. Pero tenía que pasar por ese sufrimiento. Because when I graduated, like the other Marines with me, Porque cuando Tony se graduó y se convirtió en un marín, when we heard Marines, we realized that we made it. We're part of this elite group. cuando el sargento les dice, marines, en atención, te das cuenta de que lo lograste, de que llegaste al final. Some of you don't know, the United States Marine Corps is very well respected by the Peruvian Marines. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero los soldados de la Marina de Estados Unidos son muy respetados, incluso por los marinos de la Marina de Guerra del Perú. I didn't know that No sabía eso until I bought the house that I live in now. hasta que Tony compró la casa que tiene aquí en Otusco. The owner of the house was a Marine. Porque el dueño de la casa que Tony compró había sido marino. He was a Peruvian Marine. Era de la Marina de Guerra del Perú. And Peru has a tradition with American Marines Y Perú tiene una tradición. is they give a little medallion whenever they meet one Cuando un marino peruano conoce a un marino norteamericano, les dan una medalla because they respect the United States Marines. en señal de respeto a los marinos. I mean, Marine Corps boot camp is like hell on earth. Trust me on that. Pero yo quiero decirles, el estar como soldado en el campamento es como el infierno, But it had to be that way to prepare us for war. pero te prepara para la guerra. So you are now in boot camp. Tú, cristiano que me estás escuchando, estás en ese campamento preparándote. And I'm looking forward to hearing that word when Jesus says to you, Christian, Y yo espero escuchar las palabras de Jesús cuando te diga, come cristiano, up here. acércate. And that you'll be proud because you'll be awarded the medals that you get with that.
Cuando el Señor te diga, acércate, yo te conozco, ven, You y know vas a you- recibir tus medallas. You know, Christian, you're going to receive rewards in heaven. Y ustedes saben que en el cielo va a haber recompensa, ¿verdad? You're going to receive what's called a crown. Vas a recibir una corona. But the proudest thing you're going to enjoy is the fact that you're going to be with Jesus. Y lo mejor de todo es que vas a estar con Jesús. Eso va a ser lo mejor. After all the suffering and all the things you've gone through, Después de todo el sufrimiento que has soportado. but you can have joy today. Pero puedes tener gozo hoy. And if you don't know Jesus, Y si no conoces a Jesús, he's a simple prayer away. Él está a una oración de distancia. Because if he's opened your heart up, you will bow your head and you'll pray and you'll ask him to save you. Porque si tú oras y le dices que te salve, Él te salvará. Some of you did that in this church. Algunos ya lo han hecho. I didn't know about it until afterwards. Yo no sabía el momento exacto, pero me enteré después. So if you want to know and experience the joy of the Lord and Jesus, Si tú quieres experimentar el gozo del Señor en Cristo, maybe you want to say the same prayer I prayed. quizá quieres hacer la misma oración que yo hice. Father, if it's true what they say, Padre, si ellos realmente son honestos con lo que dicen, I want you to come into my heart and be the Lord and Master of my life. quiero que vengas a mi vida y quiero que seas el Señor de mi vida. Let's close with that. Vamos a